que podemos relacionar el impulso, lo habíamos dicho, ¿no? El impulso lo puedes escribir como el cambio de cantidad de movimiento o también como fuerza por intervalo de tiempo. Cualquiera de las dos formas para el impulso. Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Decimos la cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula. Entonces, en ese caso, la cantidad de movimiento se mantiene constante. Por ejemplo, puedo tener dos esferitas, ese es mi sistema. Mi sistema va a estar formado por la esfera A y la esfera B. Al inicio, la única que tiene cantidad de movimiento es A, o sea, la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a A. Cuando golpea a la esfera B, va a cambiar la cantidad de movimiento de B. O sea, al final, la cantidad de movimiento final es cantidad de movimiento de A más cantidad de movimiento de B. Pero como la cantidad de movimiento se conserva, cantidad de movimiento inicial del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Ahí está. ¿Ven? Se conserva. Podemos citar un ejemplo. A modo de práctica. Voy a poner un ejemplo. No sé por qué se han confundido en el momento de la imprenta. Han puesto otros ejercicios. Pero voy a poner un ejemplo más por acá. Revisemos ese ejercicio. En la figura se observa una persona que está disparando con su escopeta de 4 kilogramos, ¿no? El cual en su disparo lanza un proyectil de 10 gramos con una rapidez de 800 metros sobre segundo. ¿Cuál será la rapidez de retroceso del fusil? Entonces, al inicio no sale ninguna bala, todo el sistema está en reposo al final, ¿no? Al final esta persona, por la fuerza con la que sale va a tender a retroceder. Es la velocidad de retroceso de la escopeta, de la final.
Y acá está el proyectil que ha salido, ¿no? La velocidad final del proyectil, que te dice que es de 800. Entonces tú dices, mi sistema se va a conservar porque no hay ningún agente externo. Mira, este es mi sistema. No hay ningún agente externo. Decimos así. Cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Acá es al inicio es cero, ninguno está en movimiento, ¿no? Al inicio es cero porque sería así, ¿no? Sería así. ¿Quién lo pongo? Masa del fusil por la velocidad inicial del fusil. En masa de la escopeta por la velocidad inicial de la escopeta. Pero todo este es cero porque no están en movimiento. Acá al final, sí, masa del fusil por la velocidad final del fusil. Más la masa de la escopeta, ¿no? Este fusil escopeta. ¿Qué le he puesto? Para el proyectil. 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 Ya está. Reemplazamos. Cero va a ser igual la masa del proyectil. Recuerda que la masa del proyectil es 10 gramos. Entonces, me tengo que multiplicar por 1000, ¿no? En 1 kilo hay 1000 gramos. Esto. Le puedes poner como 1 por 10 a la menos 2 kilogramos. 1 por 10 a la menos 2 kilogramos. La velocidad final, eso quiero hallarlo, del proyectil, su velocidad es menos, porque se está moviendo a la izquierda, menos 800. La masa de la escopeta es 4 y yo quiero la velocidad de la escopeta final. Entonces acá estos dos se cancelan, te queda 8 nada más. 8 va a ser igual a 4 veces la velocidad de la escopeta final. Y este es 2. 2. Salió más 2. Ese signo más te indica la hacia la derecha. Pero como te piden a ti la rapidez, a ti te piden la rapidez. La rapidez es 2. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta? Te escucho, te leo. Entonces recuerda que cuando nosotros hablamos de cantidad de movimiento, tengo que indicar la dirección.
mediante la velocidad. Entonces observo que según mi plano cartesiano, cuando apunta a la derecha es al eje X positivo. Cuando apunta a la izquierda es eje Y negativo. Al inicio no tiene velocidad. El sistema todavía no ha salido ningún proyectil. Ni bien dispara, el proyectil sale con una rapidez de 800. Entonces, la rapidez es 800. Pero ¿cuánto es la velocidad final? La velocidad del proyectil al final, dirección, está apuntando hacia la izquierda, por eso negativo. Menos 800 metros sobre segundo. Este signo menos te indica la dirección. 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 ¿Sí? Este signo más te indica la dirección, que hacia la derecha retrocede, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Bueno. En esta última parte vamos a hablar acerca de la fuerza gravitatoria o gravitación universal. Es una consecuencia de la tercera ley de Newton, ¿no? Habíamos dicho que para que exista una fuerza entre dos cuerpos, para que interactúen, no necesariamente deben estar en contactos, pueden estar separados a cierta distancia, como estas dos esferas. Se encuentran separadas a cierta distancia, cada una de ellas ejerce una fuerza sobre la otra. Para que sea una fuerza de acción y reacción deben tener la misma magnitud pero dirección opuesta y actuar en cuerpos diferentes. La magnitud de la fuerza gravitatoria es directamente proporcional al producto de las masas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, multiplicada por una constante llamada constante de gravitación universal, cuyo valor es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado, kilogramos cuadrado. No es necesario aprendérselo, ya que si es que se requiere, en los ejercicios te lo van a indicar. Fuerza gravitatoria. La clase pasada hemos hablado acerca de la fuerza gravitatoria. Recordemos que como la Tierra está protegida por una capa llamada atmósfera. La atmósfera ejerce fuerza sobre cualquier cuerpo que se encuentra dentro de este campo gravitatorio. Esa fuerza se le llama fuerza gravitatoria. Si existe fuerza gravitatoria, existe gravedad. La gravedad no es otra cosa que la fuerza gravitatoria sobre la masa. Es por eso que acá, cuando nosotros despejábamos, decíamos, la fuerza gravitatoria es masa por gravedad, conocida como peso, decíamos, ¿no? Tenemos acá cómo es que la aceleración varía con la altura. Vamos a ver la variación de la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Decimos así. Vamos a poner en la superficie del planeta y luego yo tengo pues acá está este planeta
Este planeta tiene un radio, tiene una masa y en su superficie se encuentra este cuerpo de masa M. Este cuerpo ejerce una fuerza que es producto de su peso. Este planeta, debido a la existencia de la gravedad, ejerce una fuerza, que es la fuerza gravitatoria. Para que se cumpla la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas deben ser iguales, como una fuerza de acción y una fuerza de reacción. El peso, ¿cómo se define? El peso se define como la masa por la gravedad en la superficie. Fuerza gravitatoria constante, producto de la masa de los cuerpos. Distancia de separación es R al cuadrado. Simplifico y de esta forma hallamos la gravedad en la superficie de un planeta, considerando que el planeta es una esfera, a ser constante. Ahora vamos a ver cómo es que la gravedad varía para una altura h. H. Aquí está este planeta, cuyo radio es R, la masa es M, y hacia acá se encuentra este otro cuerpo, cuya masa es M minúscula. Entonces, la altura se mide de la superficie de la Tierra hacia el cuerpo, se traslada a una altura h. Cada uno de los cuerpos ejerce una fuerza uno sobre el otro. Este ejerce una fuerza producto. Acá hay una fuerza gravitatoria. Se cumple que el peso es igual a la fuerza gravitatoria. Reemplazamos peso, masa por la gravedad a una altura h, fuerza gravitatoria constante, producto de las masas. Distancia entre los cuerpos será dA. El centro hacia el cuerpo es R más H. Todo elevado al cuadrado. Masa y masa se va y ya tengo que la gravedad a una altura h, ¿de qué depende? Esto es constante, la masa es constante, el radio del planeta es constante, va a depender de h. A mayor altura, la gravedad va disminuyendo. En caída libre decíamos que la gravedad era constante porque las alturas eran menores, mucho menores al radio de la Tierra. Por eso esa variación era insignificativa, por eso lo consideramos como constante. Realizamos este ejercicio. Salir de acá. Entonces me piden en este ejercicio número 8 que a qué altura de la superficie de la Tierra el peso del astronauta se reduce a la mitad. O sea, solución. Este es el radio del planeta Tierra.
y este es su masa. Si este cuerpo se encuentra de masa M, se encuentra en este punto, tiene, en la superficie, tiene un peso. Si este cuerpo yo lo traslado una distancia de, acá va a tener otro peso. Entonces me dice, ¿a qué distancia de la superficie, no? ¿A qué altura de la superficie? ¿A qué altura de esta superficie? ¿A qué altura? Altura D le han puesto porque veo que de a qué altura de la superficie terrestre su peso se reduce a la mitad. Entonces, como dato, está diciendo que acá tienes un peso, en la superficie terrestre tienes un peso, y acá a una altura h tienes otro peso. Usted dice, pero el peso se ha reducido a la mitad. O sea, en este punto A tiene un peso, en este punto B tiene otro peso. Acá me están diciendo que el peso, ¿a qué altura de la Tierra el peso se reduce a la mitad? Eso es lo que te dice. Te está diciendo de dato que el peso a una altura h, porque es a una altura h, es igual al peso de la Tierra en la superficie. ¿Cómo se calculaba el peso? Recuerda que el peso es masa por la gravedad, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Pues nosotros sabemos que el peso en la superficie será igual a la fuerza gravitatoria. Por eso habíamos puesto constante producto de las masas, radio de la Tierra. Vamos. Al cuadrado. Estamos bien. Al cuadrado, ¿no? Y el otro peso es el peso a una altura h, es la fuerza gravitatoria a una altura h. Y esto es igual a constante producto de las masas y la distancia es r más h, pero h vale d al cuadrado. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Esto es igual constante producto de las masas r más d al cuadrado. Este es un medio, el peso en la superficie es constante producto de las masas y r al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Simplifico. Este es 2r al cuadrado es igual a r más d al cuadrado. Tengo raíz de 2r es igual a r más d, de donde r raíz de 2 menos 1 es igual a d. Necesito cuánto vale más o menos raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2? 1,4. ¿Sí? Más o menos es 1,4, ¿no? Entonces acá tendría 1,4
1,4 menos 1, 0,4. O sea que acá D más o menos te sale 0,4 veces E, R, algo así sale. ¿Sí? Las escucho, los leo. No, chicos. Los escucho. Todo claro, me dice Oscar. Los demás chicos, los escucho. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Muy bien, entonces... Pues vamos a, como tenemos tiempo, vamos a recapitular. En el ejercicio número 1 me hablaban acerca de el trabajo. Ya vimos que una fuerza, el trabajo para toda fuerza constante, puede ser positivo, negativo, nulo, dependiendo si va a favor. En este caso me hablaban acerca de un bloquecito que actúa una fuerza horizontal F y hace que este bloque se mueva con MRU, velocidad constante. Esta fuerza F, el trabajo es positivo, sí, porque va a favor del movimiento. Vemos que en la segunda proposición te hablaba acerca de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va contra el movimiento. Su trabajo siempre es negativo. En la tercera proposición te hablan acerca del trabajo de la fuerza resultante. El trabajo de la fuerza resultante es cero, ya que se mueve con velocidad constante. Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante, la fuerza resultante no realiza trabajo. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza resultante es nula.
En la segunda proposición vimos cómo determinar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Como les dije, necesitábamos para este ejercicio la fuerza de rozamiento, necesitaba el coeficiente de rozamiento, la normal, pero el coeficiente de rozamiento no te daban, pero lo que sí te indicaban es que este carrito se mueve con velocidad constante. Y si se mueve con velocidad constante, se encuentra en equilibrio, haces el diagrama de fuerzas, descompones las fuerzas en el eje X, en el eje Y, observas que en el eje X solamente hay dos fuerzas, una a la derecha y una a la izquierda. Pues la fuerza de fricción es igual a la fuerza F coseno de teta. Hallamos la fricción, por lo tanto puedo determinar el trabajo de la fricción, que siempre es negativa. Para el tercer ejercicio vimos que era una fuerza variable. Para determinar el trabajo de una fuerza variable, lo que necesitamos siempre es una gráfica. En este ejercicio ya te indican la gráfica. Vamos a hallar el trabajo de la posición 0 a la posición 15. En este rango de 0 a 15, el área bajo la recta son 3. Entonces hay que hallar el área de cada uno de estas figuras. El área de 1 es de un rectángulo, que salió 50. El área de 2 es de un trapecio, salió 75. El área 3, que es de un triángulo, 50. Finalmente, el trabajo vendría a ser equivalente a la suma de las áreas, 170 joules. No te olvides que para una fuerza variable necesito la gráfica. Y si no te lo dan, seguramente te van a dar una ecuación para que tú lo construyas. En el ejercicio número 4 era un ejercicio ya de energía, de energía. En este caso, me hablaban que este bloquecito se iba a deslizar por una rampa, iba a llegar a B, era una superficie rugosa, sabes que no se conserva la energía, incluso te están indicando que hay una pérdida de energía de 150. Entonces se cumple que la energía que tú tienes al inicio va a ser igual a la energía final en B más la cantidad de energía que se perdió. Analizamos que en A tiene energía cinética, tiene energía potencial, en B solamente tiene energía cinética. Reemplazamos nuestros datos y determinamos que la energía cinética en B es 350 joules. 350 joules. Para el ejercicio número 5 era igual que el ejercicio 4. Era esta rampa, era una rampa que se disipaba energía en forma de calor. Entonces me pedían que determine esa energía disipada de calor, ¿no? Entonces eso es lo que se halla. Entonces la energía en el punto inicial, que es A, va a ser igual en el punto final a la energía más la pérdida de calor. Observo que en el punto A solamente tiene energía potencial porque me indica el ejercicio que parte del reposo en el punto A. En el punto B solamente hay energía cinética, ya que no hay altura. Y de esta forma hallamos que la cantidad de calor que se disipa es de 150 joules. 150 joules. Para el ejercicio número 6, me daban la ecuación de la posición y me pedían que determine la cantidad de movimiento. Recuerda que la cantidad de movimiento depende de la velocidad. Entonces, para 2 segundos necesitaba la velocidad. Entonces, para eso me dan la ecuación de la posición, identifico
cada uno de los términos de la ecuación y me doy cuenta que la velocidad inicial es más 2 y que la aceleración es más 4. Aplico las ecuaciones de m/v y calculo la velocidad a los 2 segundos, que es más 10. Ahora sí podemos aplicarlo. Y la cantidad de movimiento a los 2 segundos es más 20. Pero como acá te piden la magnitud, te tomo el valor absoluto y es simplemente 20. No te olvides, para cantidad de movimiento se necesita dirección. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el ejercicio número 7 hablaban acerca de un bloque que se dirigía en dirección hacia una pared, chocaba, ¿no? Chocaba. Al golpear la pared durante 0,1 segundo, el sentido del movimiento cambia en dirección contraria. Entonces el bloque al final, después de golpear a la pared, se va a mover hacia la derecha. Entonces necesitamos calcular esa fuerza. Para eso escribo el impulso. El impulso está relacionado con la fuerza, pero el impulso también indica el cambio de cantidad de movimiento. Entonces relaciono la variación de la cantidad de movimiento con la fuerza. Entonces necesito velocidades. Al inicio se mueve a la izquierda, negativo. Al final se mueve a la derecha, positivo. Ya tengo las direcciones. Tengo que la fuerza es más, acá también, más 125. Pero como a ti te piden la magnitud, simplemente tú dices la magnitud es 125. ¿No? Acá la fuerza va a ejercer, acá la pared va a ejercer una fuerza hacia la derecha. Para el ejercicio número 8 estaba en relación a la fuerza gravitatoria. Entonces nosotros vemos que la fuerza gravitatoria y el peso son iguales, ¿no? Igual o la fuerza gravitatoria y el peso en la superficie. Que sería el peso en la superficie igual a la fuerza gravitatoria. La distancia cuando está en la superficie es R. Y luego hallo igual el peso con la fuerza gravitatoria, pero para una altura h igual a d, ¿no? Y de esta forma calculamos. Por dato el problema te decía que a una altura h el peso se reduce a la mitad. Se reduce a la mitad. Entonces reemplazamos nada más el peso a una altura h, la mitad del peso en la superficie, y de esta forma hallo esa altura h que es d de 0,4 veces el radio terrestre. Completamos algunos ejercicios más. Ejercicio 9 cité como ejemplo. En este ejercicio 9 nos pedían hallar la potencia que ejerce el motor de la grúa. Para eso necesitaba saber la fuerza que ejerce la grúa sobre el bloque. Entonces necesitaba hallar. Acá se mueve con velocidad constante, está en equilibrio. La fuerza que ejerce la grúa es equivalente al peso. Y de esta forma calculamos la potencia. La potencia será el peso por la distancia entre el tiempo. Para el ejercicio número 10, cité como ejemplo un ejercicio de conservación de la cantidad de movimiento antes del disparo, después del disparo. Antes del disparo,
no hay movimiento ni de la bala, ni del proyectil, ni de la persona, ni de la escopeta, ¿no? No se mueve nada. Después del disparo, sí hay movimiento. El proyectil sale con una velocidad y debido a la acción de esa fuerza va a hacer que el fusil retrocede. Entonces hallamos la velocidad de retroceso. Es una velocidad de más 2. Más porque va a retroceder hacia la derecha. Como me piden la magnitud, simplemente le borro el signo. Y eso era todo, chicos, respecto a esta semana. Acá hay algunos otros ejercicios que es similar al ejercicio 1, ¿no? Acerca del trabajo. Para este ejercicio número 2, ¿cuánto saldría, chicos? Ya que tenemos unos minutos más. Pueden intentarlo, resolver el ejercicio 2. ¿Cuánto saldrá? Me piden hallar el trabajo realizado por la fuerza F. Pues lo que tienen que hacer es descomponer a la fuerza F. La A, Miss. Sale la A, me dice. Entonces vamos a ver si sale la A. Descomponemos y sale la C. Ay, no, porque C. estaba usando la vertical. En la horizontal, entonces sí sería la C. Claro, sí, no te olvides que la fuerza tiene que ser paralela al movimiento, o sea, el X, ¿ya? Entonces acá yo Tiene que estar trabajo horizontal. claro, trabajo con el coseno, acá, ¿ya? Mira, por el coseno. Muy bien, igual, lo saben, intenten, no resuelvan. Si te confundes, no hay problema, no hay puntos en contra. Estás practicando, ya no vas a cometer los mismos errores. A ver, ejercicio 3. En el ejercicio 3 te piden hallar el trabajo neto, el trabajo total. Igual descomponemos la fuerza 50. ¿Cuánto sale? Todos trabajando, chicos. La D, Miss. La D La me D. dice, la D La hay D. dos compañeras que me dicen la D, lo resto, ningún chico por ahí que reafirme o que refute la respuesta que me dan. Por resto creo que se ha ido ya a almorzar, ¿no? La D, a ver, vamos a ver. Sale la D, ahí está, mira, descompongo. Y sale la D, muy bien, sale 500. Vamos a un ejercicio más, ahí, mira, esta es una fuerza variable. ¿Cuánto sería el trabajo de F? De la posición 0 a la posición 25. Miss, ¿puedo agrandarlo un poco más? Agrandamos un poco más. Demasiado ya. Ya está.
De 0 a 25. Entonces ahí tú puedes poner 180. 180, me dicen. Entonces pongo 180. área 1 y luego área 2. Trabajo de 0 a 25 sería área 1 más área 2. ¿Y me dicen cuánto dicen? 180. 180. 180. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, 180. Vamos bien. La 5 sí ya la puse como ejemplo. A la 5 le hicimos, puse como ejemplo. La 6 dice una flecha de 60 gramos es lanzada con una rapidez de 10, formando un ángulo de 37 con la horizontal. ¿Cuál es la energía cinética? ¿Mm? Sí. Recuerda que la energía cinética es un medio masa por la rapidez. La rapidez es 10. ¿Cuánto es? 1,9 joules. 60 gramos, o sea, le pongo 60 por 10 a la menos 3, ¿no? Y acá 10 al cuadrado. Y me dicen que sale ¿cuánto? 3 3 joules. Muy bien. Un ejercicio por último. Ese ejercicio. Miss, ¿no había dicho que la velocidad no era 10? Rapidez. Rapidez. Ah, que sí uso la total, no lo descompongo. No, porque en este ejercicio, si me hubieran pedido cantidad de movimiento, hubiera trabajado con la velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? ¿Ah? ¿Cuánto es la velocidad? Entonces acá sí hubiera tenido que descomponer, hubiera dicho, acá tiene una, acá hubiera puesto eje X, hubiera puesto ¿cuánto? 8, ¿no? Y acá Y, es 6. Entonces acá hubiera puesto velocidad en el eje X más la velocidad en el eje Y. Y hubiera puesto la masa, que es 0,06 por X, 8Y, más 6J, con dirección. ¿Ve? Con dirección. ¿Ya? Con dirección. Sí, acá hubiera puesto 0,06 por 8 y hubiera puesto 0,48. Y más acá 0,36J. Eso hubiera sido la cantidad de movimiento. Kilogramos, metros sobre segundo. Si te piden la magnitud, lo obvias por Pitágoras, ¿no? Es eso. Entonces no te olvides que esto es velocidad. Y esta es la rapidez. En velocidad tienes que indicar la dirección. ¿Cómo indicas la dirección de 10? Si no está ni en el eje X ni en el eje Y. ¿Mm? Ya, mis gracias. Estamos citando un ejercicio más. Y ese ejercicio el bloque se traslada de A a B, me dan la masa, me dan la rapidez en el punto A y me piden en B.
Entonces yo digo, pues acá por ejemplo voy a escribir el trabajo total va a ser igual a la energía cinética final, que es en B, menos energía cinética inicial, que es en A. ¿Ven? Eso es lo que va a ser. Trabajo total. Trabajo. O bueno, también, si no hago eso, también puedo hacer, porque no me dan fuerzas acá, pero me dan fricción. Mira, acá tú haces, acá al pasar por A tiene una rapidez, calcula la energía cinética en B. Podemos aplicar, ahí es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la única que realiza trabajo. El teorema del trabajo es la energía cinética, ¿ve? Es la única fuerza que es trabajo total. Energía cinética de B menos energía cinética de A. La única fuerza que realiza trabajo es la fricción, que es mu por la normal de fricción. Y sale 36. Bueno chicos, entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, Miss. Miss, ¿no tiene las claves de los ejercicios anteriores? Creo que ya se fue, chicos. Buenas tardes, chicos. Consulta. ¿Se me escucha fuerte y claro? Buenas tardes, Sí, profesor. profesor, Buenas sí se tardes, le profe, escucha. sí se le escucha. ¿Sí? Tengo un ventilador al costado. ¿No interrumpe? ¿Todo bien? Ok. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bien. Entonces, la metodología básicamente es la misma porque acuérdense que es un ciclo bastante rápido. Yo avanzo con toda la explicación. Cualquier duda, cualquier consulta, o alzan la mano o lo colocan en la barra de chat. No tengo ningún problema con ello. Bien. Bien, chicos, dejando atrás el trabajo de las fuerzas no conservativas, que es muy importante, créanme que física todo sale con energía, aprendan eso, ¿bien? Vamos ahora con la parte de biología, y esta semana nos toca ver lo que empezamos con el sistema digestivo, ¿bien? Ahora, primero, chicos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, hay que entender lo siguiente. Una cosa en las preguntas de admisión es si me preguntan por los tipos, ¿bien? De digestión, los cuales nosotros vamos a encontrar 3 tipos de digestión. Bien, la digestión de tipo intracelular, la digestión de tipo intra-extracelular y la digestión de tipo extracelular. ¿Bien? Y otra cosa es que a mí me pregunten por los tipos, ¿bien? De sistema digestivo. Tener mucho cuidado, son 2 preguntas distintas, porque aquí vamos a tener el sistema digestivo de tipo completo y el de tipo incompleto. ¿Bien? Entonces, atentos con la pregunta, que por ahí te pueden cambiar toda la respuesta. Bien. Cuando nosotros hablamos acerca de digestión, ¿en qué consiste este proceso llamado digestión? Tiene que ver el mecanismo en el cual emplean los organismos para convertir los llamados alimentos, bien, la materia compleja. Ustedes, por ejemplo, si están almorzando, están comiendo un pan, tal vez un arroz, un pedazo de pollo, es una materia muy compleja, hay que convertirlo en nutrientes. Los carbohidratos, azúcares simples, las proteínas, aminoácidos, los lípidos, separarlos en ácidos grasos, en alcoholes lineales, bien. Entonces, los organismos van a emplear distintos métodos para poder convertir a esa materia compleja en nutrientes y recién bajo la forma de nutrientes lo pueden aprovechar. Es por ello que nosotros encontramos 3 tipos de digestión. La llamada digestión intracelular se da donde los organismos dentro de las células convierten la materia compleja, el alimento, en nutrientes. Tenemos el caso de los organismos unicelulares,
Los protozoos, en este caso las amebas. Esta ameba extiende lo que vienen a ser los pseudópodos, va a englobar a una bacteria y gracias a sus lisosomas ya de manera interna convierte a esta bacteria dentro de la vacuola digestiva en partículas alimenticias y sustancias de desecho. Lo que sirve lo aprovecha para seguir desarrollándose y el resto simplemente lo libera. Bien, digestión intracelular dentro de las células. En el caso de las esponjas de mar ocurre lo mismo. A pesar de ser un organismo pluricelular, es un animal de por sí, no es un protozoo, ellos se comportan como si fuesen organismos coloniales, se apoyan entre sí. Cuando observamos la estructura de una esponja de mar, vamos a notar distintos tipos de células agrupándose, apoyándose. Por ejemplo, por aquí encontramos a los porocitos, que vienen a ser células que forman un conducto a través del cual ingresa un flujo de agua. Está en portugués, chicos, por si acaso. Este flujo de agua va a tener la presencia de partículas alimenticias, ingresan a una cavidad interna conocida como espongiocele, y esta cavidad interna va a estar revestida por unas células que presentan unas extensiones a manera de collar, de ahí el nombre de coanocito. Bien, aquí tienen su collar que presenta una membrana mucosa y un largo flagelo. Este flagelo se mueve y permite que los flujos de agua junto con las partículas alimenticias pasen a través de este collar y el alimento quede atrapado. Ahora, pregunta de examen. El coanocito no realiza el proceso de digestión. El coanocito, perdón, el coanocito captura la partícula alimenticia y se lo envía a otra célula, el amebocito. Este amebocito es el que realiza la digestión intracelular. El amebocito convierte el alimento en nutrientes y luego lo reparte con las células que se encuentran alrededor. Las sustancias de desecho regresan al coanocito y éste los expulsa nuevamente al espongiocele. Como está ingresando agua constantemente a través de los porocitos, el exceso de agua permite que las sustancias de desecho salgan por una apertura superior conocida como ósculo. Bien, entonces si te das cuenta, en la digestión intracelular, dentro de las células, el alimento es convertido en nutrientes para que lo puedan aprovechar. Luego tenemos la digestión intra y extracelular, la cual se lleva a cabo en dos etapas. Esto es típico en el caso de los nidarios. Bien, te lo coloco por aquí. Los llamados nidarios, donde están las hidras, las medusas, las anémonas, el filo nidaria, y también en los gusanos planos, los llamados platelmintos. ¿Bien? Platel, platelmintos. ¿Bien? Bueno, platelmintos, platielmintos o platielmintos. Ok, ¿qué ocurre? La digestión se va a llevar a cabo en dos etapas. Bien, primero de manera fuera de las células, primero de manera extracelular y luego de manera intracelular. Los nidarios se caracterizan por presentar un único orificio, el cual actúa como boca y también como ano. A esto se le conoce como, anótenlo ahí, un sistema digestivo incompleto, tiene un solo orificio. Entonces, a través de orificio ingresa el alimento gracias a los tentáculos con los llamados nidocitos urticantes. Ustedes han visto que la malagua cuando te pica te deja toda una marca por la presencia de estas células, ¿bien? Entonces, gracias a estas células paralizan a la presa, por ejemplo, un pequeño pez, e ingresa ese pez a una cavidad interna conocida como gastrodermis. De manera interna, de manera externa a las células, bien en esta cavidad, el organismo va a liberar unas enzimas hidrolíticas. ¿Qué, profe? ¿Qué significa hidrolítico? Que se activan con el agua, nada más. Enzimas que funcionan en presencia de agua. Estas enzimas van a degradar al pez y lo van a convertir en partículas de alimento, pero sigue siendo alimento, todavía no es nutriente. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando masticamos, pues bien, convertimos un alimento grande en un alimento más pequeño, en este caso un alimento particulado. Finalmente, estas partículas de alimento van a ser capturadas por las células que revisten la cavidad interna. Ahí nuevamente ubicamos a los amebocitos, los cuales ya finalizan el proceso de digestión, convirtiendo la partícula alimenticia ahora sí en nutriente y repartiéndolo con el resto del animal. Por eso se llama digestión intra-extracelular, porque ocurre en dos etapas. Primero de manera externa en una cavidad y luego de manera interna dentro de una célula. Bien. Entonces, chicos, no se olviden, presente en los nidarios, involucra a las medusas, las hidras que ven en pantalla y también a las anémonas. También recordar que presentan un sistema digestivo incompleto, porque presentan un orificio que actúa como boca y también como ano. Bien, las sustancias de desecho que el amebocito libera regresan a la gastrodermis y salen por este mismo orificio.
Lo mismo vamos a encontrar en los platelmintos. En este caso tenemos a las planarias, a la duela hepática, todos ellos. Estos organismos se caracterizan por presentar una boca en la parte media del cuerpo y a través de esta boca sale una faringe versible. Es como un tubo que sale, captura el alimento y reingresa al animal. Ese alimento grande va a ser degradado primero de manera externa en el intestino ramificado. Aquí se van a liberar enzimas, entonces las partículas grandes de alimento se convierten en partículas pequeñas, ¿bien? Alimento particulado. Y finalmente las células que revisten las ramas intestinales o intestino ramificado capturan estas partículas alimenticias convirtiéndolo en nutrientes. De esa manera el organismo lo puede aprovechar. Ahora, mucho cuidado con los platelmintos, porque aquí también vamos a encontrar organismos parásitos, como es el caso de la tenia. ¿Bien? La tenia llega a nuestro cuerpo gracias a que nosotros ingerimos quistes de tenia que se activan a nivel del estómago y luego la larva de la tenia, gracias a unas ventosas que tiene en la cabeza junto con unos ganchos, se ancla perfectamente en intestino delgado. Las tenias no presentan ni sistema digestivo ni digestión alguna por ser platelminto parásito, profe. ¿Y eso por qué? Porque al momento que se anclan en el intestino delgado no necesitan convertir alimento en nutriente, sino que directamente aprovechan los nutrientes bien obtenidos por el hospedero. Todo lo que tú comes se convierte hasta la etapa de nutrientes y recién ahí la tenia aprovecha directamente estos nutrientes. Bien, entonces no presenta una digestión en sí. Mucho cuidado si te colocan un platelminto parásito. Bien. Luego tenemos el tercer tipo de digestión, la llamada digestión extracelular, la cual ocurre completamente fuera de las células. Quiere decir que todo el alimento va a ser convertido en nutrientes fuera de ellas. Las células únicamente absorben los nutrientes para poder desarrollarse, para poder repartirlo con el resto del cuerpo. A su vez, todos estos organismos que presentan digestión extracelular, todos ellos tienen sistema digestivo completo. Quiere decir que un orificio actúa como si fuese boca y el otro orificio actúa como un ano. Y a través de ellos encontramos a todo el tubo digestivo. ¿Bien? Entonces, extracelular, sistema digestivo incompleto, un solo orificio. Digestión extracelular, sistema digestivo completo. Bien, profe, y la digestión intracelular no tienen sistema digestivo, no necesitan de uno. Bien. Iniciamos con el grupo de los anélidos y aquí encontramos a la lombriz de tierra. Las lombrices de tierra que tú ves ahí, por ejemplo, en los jardines, se alimentan de partículas de tierra conocidas como detritos. En estas partículas de tierra hay presencia de alimento, hay presencia de bacterias, de protozoo. Todo eso ingresa a través de la boca. Pasa a una primera cavidad conocida como faringe y luego desciende a través del esófago, que es un conducto bastante largo, hacia una cavidad conocida como buche. Señores, no solamente las aves presentan buche, también lo van a presentar los anélidos, también lo presentan los moluscos, también lo tienen los insectos. Pero en todos ellos el buche cumple la misma función. ¿Y cuál es? Almacenar el alimento temporalmente y luego liberarlo poco a poco. Profe, ¿por qué? Para que el animal no esté comiendo todo el día. Entonces, durante las mañanas come una gran cantidad de alimento, se almacena en el buche y luego poco a poco el buche lo envía a la siguiente cavidad. Y aquí encontramos a la molleja. Bien, la molleja actúa como si fuese un estómago, va a liberar lo que viene a ser las enzimas digestivas y a su vez las paredes se empiezan a comprimir para iniciar, digamos, la mezcla de las enzimas y también ayudar a degradar el alimento. Aquí ocurre tanto la digestión mecánica, bien los procesos físicos, como también la digestión química con ayuda de las enzimas. Entonces, todo el alimento es convertido en nutrientes y el intestino se encarga de absorber los nutrientes. Finalmente, las sustancias de desecho van a ser expulsadas por el ano. Entonces, te das cuenta, todo el proceso de convertir alimentos a nutrientes ha ocurrido en cavidades. Por eso es una digestión extracelular fuera de ellas. Las células no convierten alimento en nutrientes, solamente absorben los nutrientes. Bien. Del grupo de los anélidos de la lombriz de tierra pasamos a los moluscos, y aquí tenemos un molusco carnívoro. En los moluscos carnívoros hay una estructura única, bien no lo presenta ningún otro organismo. A esta estructura se le conoce como rádula, que es una especie de lengua con una serie de dientecitos quitinosos.
Quizás alguna vez te ha lamido un gato y has sentido cómo la lengua te raspa. En el caso de los moluscos carnívoros como este caracol también, pero el del gato es tejido epitelial, el de ellos es tejido quitinoso, es bastante endurecido. Tanto así que ustedes, por ejemplo, cuando han ido a las playas, quizás han visto que algunos moluscos están incrustados dentro de la roca. ¿Cómo han logrado penetrar hasta ahí? Gracias a la rádula, es bastante fuerte. Bien, entonces, por ejemplo, este caracol quiere alimentarse de otro molusco, por ahí encuentra a un molusco filtrador que no tiene rádula, estos son los carnívoros, encuentra un molusco como la concha de abanico. Bien, entonces la concha, como siente la presencia del depredador, se cierra fuertemente, cierra las valvas. El depredador no va a poder entrar, pero gracias a la rádula empieza a raspar la superficie poco a poco hasta que le hace un agujero completo y ya tiene acceso a las partes blandas. Quizás cuando vayan a las playas, recogen conchitas, van a encontrar un agujero perfectamente hecho. Eso es ataque de una rádula. Al momento que llegan a la parte blanda, también emplean la rádula, meten hasta abajo y van sacando trozos de su presa. Bien, este alimento ingresa por la boca, desciende por el esófago y llega al buche. ¿Para qué sirve el buche? Repito, almacena el alimento y lo libera poco a poco para que no esté comiendo todo el día. Entonces, una vez que llega aquí el alimento al buche, este lo envía poco a poco hacia el estómago, donde se van a liberar las enzimas estomacales, las propias paredes se comprimen para ayudar a mezclar las enzimas, para iniciar la digestión, la degradación. Y a nivel de los moluscos, cosa que no vimos en los anélidos, aparecen glándulas anexas, estructuras que también van a liberar sustancias, van a liberar enzimas que ayudan a degradar mucho mejor el alimento para obtener mayor cantidad de nutrientes. Los moluscos han desarrollado un hepatopáncreas. Mucho cuidado, es un hepatopáncreas que actúa tanto como si fuese un hígado liberando bilis y también como si fuese un páncreas liberando enzimas pancreáticas. Gracias a esto, mayor cantidad de alimento es convertido en nutrientes y el resto del intestino se encarga de absorber todos estos nutrientes. Finalmente, las sustancias de desecho van a ser liberados a través del ano. ¿Bien? De los moluscos pasamos al grupo de los artrópodos, donde encontramos a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos, y en este caso nos han colocado la gráfica de un insecto. Señores, número 1. Lo que está de colores, que dice intestino anterior, intestino medio, intestino posterior, no es el intestino en sí, sino que recibe el nombre estas zonas. Bien, recuerden que entre la boca y el ano está todo el tubo digestivo, también dicen todo el tubo intestinal. Entonces, esto simplemente indica zonas. El verdadero intestino se encuentra justo aquí. Bien, lo que está justo de marroncito. ¿Ok? Ahora, a nivel de los insectos, sobre todo ellos, bien a diferencia de los arácnidos, los crustáceos, en la parte bucal vamos a encontrar una gran cantidad, una gran variedad de ellos. Tenemos insectos masticadores, como el caso de las mariquitas, como el caso de las cucarachas. Tenemos insectos picadores, como los zancudos. Insectos lamedores, como el caso de las moscas, las abejas y así. Hay una gran variedad de aparatos bucales, bien, pero todos ellos se encargan de poder capturar el alimento y poder dirigirlo al resto del sistema digestivo. Ese alimento ingresa por la boca, pasa por el esófago y llega a una primera cavidad conocida como buche. ¿Qué hace el buche? Por tercera vez, almacena el alimento y lo libera poco a poco. ¿Hacia dónde? Hacia la molleja. A nivel de la molleja se van a liberar las enzimas, va a iniciar un proceso de trituración, ¿bien? Y justo antes, esto no es estómago, bien, acá está el intestino grueso, este es intestino delgado, lo que está aquí. Antes, justo en esa posición, entre la molleja y el intestino delgado, corrijan la imagen, chicos, ¿bien? ¿Ves estas extensiones como si fuesen así unas prolongaciones? Estos vienen a ser los ciegos gástricos, una especie de apéndices. ¿Qué vamos a encontrar ahí? La presencia de bacterias. Bacterias o también protozoos que ayudan a degradar el alimento. Esto actúa como si fuesen unas glándulas anexas. En este caso, por ejemplo, si el insecto es herbívoro, chicos, de manera general, ningún animal por sí solo puede degradar celulosa. No estamos hechos para degradar celulosa. Por más herbívoro que seas, tienes que apoyarte bien de una bacteria, de un protozoo. En este caso, los insectos también, a nivel de los cigos gástricos, cuando tienen que degradar compuestos complejos como la celulosa, va a haber presencia de bacterias. Entonces, la molleja ya liberó enzimas, degradó parte del alimento para convertirlo en nutrientes, mientras que otro todavía sigue bajo la forma de alimento. Eso llega a los cigos gástricos y recién ahí se convierten ya en mayor cantidad de nutrientes para que ahora sí el intestino, que está aquí de color morado, pueda absorberlo, ¿bien? Y después el intestino
intestino grueso junto con la sustancia de desecho, todo eso salga a través del ano. Ahora, chicos, atentos. Aquí nos han indicado a los tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi no pertenecen al sistema digestivo, por si acaso, ¿bien? Sino que en los insectos está la peculiaridad que los tubos de Malpighi, que son parte del sistema excretor, liberan las sustancias de desecho juntos, ¿bien? Con el sistema digestivo. Quiere decir que los dos se mezclan, las sustancias, los desechos tanto de lo que comen como también de la parte que excretan. En el caso de nosotros, no. Nosotros todo lo que comemos sale a través del ano y todos los desechos presentes en sangre salen a través de la uretra. Bien, no hay fusión de ambos. ¿Ok? Entonces, acá simplemente han indicado que está la presencia de los tubos de Malpighi, no pertenecen al sistema digestivo, pero tienen que saber que libera la urea, el ácido úrico, directamente en el intestino grueso para que luego todo salga en conjunto a través del ano. Bien. Por último, llegamos a los equinodermos y hay que tener mucho cuidado con el tipo de equinodermo porque son dos principales, ¿bien? Los equinodermos carnívoros, como el caso de la estrella de mar, y los equinodermos herbívoros, como el caso de los erizos de mar, ¿bien? En el caso de los equinodermos, lo primero que debemos notar es que el cuerpo se encuentra, por así decirlo, al revés. La boca está en la parte inferior y el ano está en la parte superior. Entre ambos vamos a encontrar al tubo digestivo. Las estrellas de mar, los equinodermos carnívoros, presentan un estómago dividido en dos compartimientos. Te lo coloco por aquí. El estómago que se encuentra hacia arriba se conoce como el estómago pilórico y el estómago que se encuentra hacia abajo se conoce como el estómago cardíaco. ¿Por qué presentan dos estómagos? Las estrellas no tienen dientes, bien, por si acaso. Las estrellas cuando van a capturar su alimento, gracias a los pies ambulacrales o ambulacros, paralizan al alimento, o sea, lo agarran fuertemente como si fuesen ventosas, lo dirigen al centro del animal y el estómago cardíaco es un estómago eversible, es un estómago que sale, rodea a la presa y empieza a degradarlo. Esas partículas de alimento van a pasar al estómago que se encuentra por arriba, el estómago pilórico. ¿Por qué se llama así? Porque el estómago pilórico está conectado hacia cada uno de los grasos con los llamados ciegos pilóricos o ciegos digestivos, también conocidos como glándulas digestivas. Aquí, todo lo que ven de amarillito, ahí llegan las partículas alimenticias, son degradadas ahora sí a la forma de nutrientes, regresan al estómago y esta pequeña porción que va hacia el ano se encarga de absorber estos nutrientes. Bien, entonces, en el caso de los equinodermos carnívoros, no se olviden la presencia de dos estómagos. No tiene, mejor dicho, un estómago dividido en dos compartimientos. No tienen dientes, no tienen con qué masticar. El estómago cardíaco sale y empieza a degradar la presa. Y el pilórico, llamado así porque está conectado con los ciegos pilóricos o glándulas digestivas. ¿Qué ocurre con los equinodermos herbívoros, los erizos de mar? En estos organismos vamos a encontrar una estructura conocida como la linterna de Aristóteles, que es una especie de barrito que en la parte inferior tiene una serie de dientecitos. Gracias a eso van pasando por las superficies de las algas y empiezan a roerlas, empiezan a ramonearlas. Y poco a poco va ingresando al interior del animal. Una vez que está adentro, ya el estómago se encarga de degradarlo y también van a presentar una pequeña estructura que actúa como intestino que se encarga de absorber los nutrientes. Bien, entonces las estrellas de mar no tienen linterna de Aristóteles, tienen el estómago en dos cavidades. Los erizos de mar sí van a presentar linterna de Aristóteles. Bien, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Todo bien? Para pasar a los vertebrados. Todo claro. Ok, bien chicos. Seguimos con digestión extracelular. Bien, dejamos a los invertebrados y pasamos a los vertebrados. Aquí encontramos el caso de las aves y también mucho cuidado con las preguntas que esas son un poco así para confundirte. El sistema digestivo en aves no empieza con la boca, empieza en un pico. Bien, las aves no presentan dientes. Han evolucionado a partir de los reptiles, pero los genes encargados de formar dientes están presentes, pero silenciados. Por eso es que no vas a encontrar un ave que pueda masticar. Profe, pero a mí una vez me mordió un ganso. Si revisas bien la boca del ganso, no son dientes, es una lengua con estructuras duras, que parece que fuesen dientes, pero no. Entonces las aves tragan el alimento entero, tragan las semillas enteras o tragan pedazos de carne de manera entera gracias al pico, el cual presenta formas, ¿bien? Una vez que el alimento ingresa entero, pasa a la faringe, bien, que es la cavidad que está por aquí, baja por el esófago y encontramos al buche. ¿Qué hace el buche?
almacena el alimento y lo libera poco a poco. En el caso de las aves que consumen semillas, a nivel del buche, estas semillas se van humedeciendo para que sean más suaves al momento de degradar. Ustedes cuando van a cocinar frijoles, garbanzos, bien, cualquier de estos tipos de semillas, lo dejan un día antes en agua para que se suavicen un poco más. El buche va enviando poco a poco el alimento, el cual pasa primero por el proventrículo, que es esta estructura de arriba, y luego llega a la molleja. Ustedes han comido sus mollejitas fritas junto con el anticucho, ¿cierto? Han visto que la molleja tiene una estructura distinta, profe, tiene un sabor distinto. Cuando lo mastico también se siente distinto al resto de carne del animal. ¿Por qué? Porque la molleja presenta una gran cantidad de musculatura para poder comprimir fuertemente sus paredes y también recuerden que algunas aves tragan piedras, con todo eso poder triturar el alimento, ya que llega entero. ¿Qué hace el proventrículo? Libera las enzimas, ¿bien? Entonces las enzimas pasan junto con el alimento a la molleja comprime fuertemente las paredes junto con las piedritas, tritura bien el alimento, se mezcla junto con las enzimas y ahora sí continúa su recorrido. El proventrículo y la molleja, las dos estructuras, son considerados el estómago de las aves. A nivel de aves también vamos a encontrar glándulas anexas, glándulas digestivas, como es el caso del hígado, liberando la bilis, el caso del páncreas, liberando bicarbonato, enzimas pancreáticas, y todo eso permite que a nivel del intestino delgado en la primera porción, todo el alimento ahora sí se convierta en nutrientes. Bien. Luego de ello, el resto del intestino delgado se encarga de absorber estos nutrientes, pero recordar que también hay sustancias que no podemos degradar fácilmente, sobre todo la celulosa. Siempre vamos a tener problemas con la celulosa. Es por ello que a nivel de las aves hay presencia de ciegos. En estos ciegos hay bacterias que van a ayudar a degradar esa celulosa para quizás por ahí aprovechar mucho mejor lo que viene a ser los azúcares o por ejemplo también la cáscara de las semillas que también es difícil de degradar. A nivel de los higos empiezan a degradarse, se aprovecha un poco porque ya el resto fue utilizado y finalmente todo desemboca en una cloaca. Bien, entonces en las aves inicia en el pico, desemboca en la cloaca. A nivel de la cloaca van a llegar tres vías. Número uno, la que vemos por aquí, la vía digestiva. Número dos, van a llegar las vías del sistema excretor. Bien, se va a eliminar la orina. Y número tres, las vías reproductivas. Por eso que cuando las aves van a liberar los huevos, las gallinas, en estos huevos es muy común la presencia de heces, porque todo se ha mezclado a nivel de cloaca. O por ejemplo, cuando estás caminando por la calle y pasa una paloma y defeca encima tuyo, vas a notar que sus heces tienen presencia de líquido también, porque todo eso se junta a nivel de la cloaca. Bien, entonces el sistema digestivo a nivel de las aves. Otro mamífero interesante viene a ser los rumiantes. ¿Y quiénes vienen a ser los rumiantes? Aquellos mamíferos que realizan la rumia. ¿Y qué cosa es la rumia? Te explico. En los rumiantes vamos a encontrar a las vacas, a las ovejas, bien a las cabras. Estos organismos, en el caso de las vacas, muy temprano las mandan a pastar, plan de 7 de la mañana, y durante toda la mañana, 7, 8, 9, 10 de la mañana, las vacas están que comen y comen todo el pasto que puedan. Luego, al mediodía, regresan al granero, bien se sientan a descansar, están ahí todas tranquilas, y vas a notar que de la nada, bien empiezan a masticar otra vez. ¿Qué ha pasado? Ahí ocurre la rumia. Las vacas no tienen cuatro estómagos, por si acaso, tienen un estómago dividido en cuatro cavidades. O la cavidad más grande, la primera, viene a ser la panza o rumen. De ahí tenemos al retículo, también llamado redecilla o bonete. Bien. Luego tenemos al libro u omazo, que está aquí. Y por último, al cuajar o abomazo. Bien. Ok. Entonces, durante las mañanas, las vacas pastan una gran cantidad de alimento. Todo eso ingresa a nivel de la panza o rumen. Bien, almacena todo el alimento que pueda. De la panza o rumen siguen las flechas verdes, el alimento pasa poco a poco al retículo o bonete. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Como estamos consumiendo sustancias vegetales, hay presencia de celulosa. A nivel del retículo o bonete hay una gran cantidad de bacterias que se encargan de degradar esta celulosa. Van liberando enzimas, ayudando a degradar en este proceso. Bien. Y luego, como ya el alimento está parcialmente degradado por acción de las enzimas, este alimento regresa a la boca
eso es la rumia. Ya junto con las enzimas, las vacas mastican por segunda vez, ya tiene una textura chiclosa, mejor degradada, terminan de masticar y vuelven a tragar el alimento, reingresa por segunda vez. Y aquí una corrección con la flecha azul. No pasa de frente al retículo, va a llegar otra vez a la panza o rumio, ahora mucho más rápido, pasa otra vez al retículo bonete y aquí encontramos al libro u omaso. ¿Por qué recibe ese nombre de libro u omaso? Ustedes alguna vez supongo que han comido rachi, bien, junto con su anticuchito. Habrán notado que el rachi tiene una textura muy peculiar, donde parece que formase una especie de líneas, bien, entre sí, unos pliegues. De ahí que recibe el nombre de libro. Cuando tú ves esta estructura, vas a notar que son pliegues unos sobre otro. ¿Para qué? Estos pliegues son tan finos, bien, permitiendo que solamente el alimento bien degradado pueda atravesarlos. La función del libro u omaso es un filtro. Si el alimento todavía está muy grande, no está muy bien degradado, se va a quedar un tiempo más en el retículo bonete para que las enzimas continúen con la degradación. Si ya está correctamente degradado, atraviesa el libro u omaso y recién ahí llega al abomaso o cuajar. Este abomaso o cuajar es considerado el verdadero estómago. ¿Por qué? Porque el abomaso o cuajar libera enzimas digestivas, comprime las paredes estomacales para que se mezclen con las enzimas y ahora sí puedan convertir todo a nutrientes. Bien, aquí también vamos a encontrar en la parte final, no está graficado, el hígado, el páncreas como glándulas anexas para apoyar a la digestión y luego tenemos al intestino delgado, el cual es muy largo en los herbívoros para absorber la mayor cantidad de nutrientes. Bien. Todo lo que no se absorbe va a salir a nivel del ano, ¿ok? Entonces, chicos, no olvidar el proceso de los rumiantes y cómo va pasando por los 4 estómagos. Primero por la panza o rumen que almacena todo el alimento que puede, luego al retículo bonete donde están las bacterias que degradan celulosa, regresa a la boca, eso es la rumia, vuelve a ser tragado otra vez por la panza o rumen, pasas al retículo bonete y si ya el alimento es muy pequeño, atraviesa el libro u omaso, bien, el cual es un filtro, bien. Y finalmente llega al abomaso cuajar, el considerado verdadero estómago, donde se liberan las propias enzimas del animal y también ayuda a degradar el alimento. Bien, entonces, tener mucho cuidado con los rumiantes, que también son preguntas básicas. Bien, pasamos a la parte del ser humano, la digestión a nivel del hombre. Y aquí tenemos un esquema general con los órganos involucrados y los procesos. Número 1, tenemos la ingestión de los alimentos, el ingreso de los alimentos, lo cual ocurre a nivel de la boca. Luego tenemos el proceso de digestión, la degradación misma. A nivel de la boca ya iniciamos una degradación de azúcares, ¿bien? A nivel del estómago, una degradación de proteínas. Y a nivel del intestino delgado, justo en el duodeno, gracias al páncreas, gracias al hígado, degradamos ya todo a la forma de nutrientes, para que luego ocurra el proceso de absorción. El resto del intestino delgado, yeyuno e ilion, se encargan de absorber los nutrientes. El intestino grueso intercambia nutrientes con vitaminas, ¿bien? Y aquí también se absorbe agua y las sustancias desechas finalmente salen por egestión, ¿bien? Entonces, entra el alimento por la boca, pasa a la faringe, baja por el esófago, llega al estómago, bien, pasa al intestino delgado, aquí está el hígado con la vesícula biliar, se encuentra el páncreas, bien, luego pasa por el resto del intestino delgado, se absorben los nutrientes, intestino grueso y finalmente recto y ano. Bien, un esquema general de la digestión a nivel de los seres humanos. Entonces, vamos con la primera etapa, a nivel de la boca. ¿Qué ocurre? Cuando analizamos las estructuras bucales, vamos a encontrar primero de manera más externa la presencia de los labios, los cuales recubren al tejido gingival, también llamada la gengiva o las encías. En estas encías vamos a encontrar unas estructuras óseas duras conocidas como dientes, bien, tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego encontramos el paladar duro más cerca de los dientes, el paladar blando en la parte de atrás y una campanilla, algo que nos cuelga, conocida como la úvula. ¿Cuál es la función de la úvula? Por si acaso, al momento que una persona va a vomitar, la úvula se contrae tapando las vías nasales que también están conectadas y haciendo que el vómito salga únicamente por la boca. Pero a veces el reflujo es tan fuerte que la úvula no se contrae a tiempo, no lo hace con fuerza y termina saliendo también por la nariz. En la parte de abajo vamos a encontrar una estructura musculosa bastante desarrollada conocida como la lengua, ¿bien? Donde nosotros ya sabemos que ahí tenemos los receptores para los sabores. Ahora,
toda la lengua tiene la capacidad de sentir todos los sabores. Lo que aquí se indica son zonas que son más afines, más sensibles. La punta de la lengua es más sensible al dulce. En el primer tercio lo dividen en tres de manera lateral. Bien, vamos a hacerlo aquí. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. En el primer tercio, de manera lateral, somos más sensibles al sabor salado. En el segundo tercio, también de forma lateral, al sabor ácido. Y en el tercer tercio, al sabor amargo. La parte media de la lengua tiene un quinto sabor, descrito como umami. Bien, viene a ser ese sabor agridulce, el sabor de chifa, el de que nos gusta tanto, bien, cuando vamos a los chifos. Ok. En cuanto a las estructuras duras, conocidas como los dientes, debemos saber que estos dientes presentan dos zonas, una parte visible, una parte expuesta, conocida como la corona, y una parte que se encuentra incrustada, enterrada en las encías, que viene a ser la raíz. Bien. Toda la estructura dental está formada por dentina, y es la forma básica, pero de manera superficial, gracias a la presencia de flúor principalmente y otros compuestos, la dentina se encuentra súper compactada, súper endurecida y se le conoce como esmalte. Gracias a eso, cuando los dientes chocan, cuando tienen alimento entre ellos, sustancias duras, el esmalte no se quiebra. Si una persona tiene déficit de flúor, bien, o déficit de calcio que también está presente, el esmalte rápidamente se quiebra y tú vas a sentir una especie de arenilla. En la parte interna del diente vamos a encontrar un espacio conocido como la pulpa o cámara dental, donde llegan una gran cantidad de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Cuando una persona no tiene una correcta higiene dental, a nivel del esmalte poco a poco va a formarse un puntito negro, que algunos simplemente, profe, es un puntito, no pasa nada, pero por debajo puede ser mucho más grande. A eso se le conoce como caries. Cuando está en el esmalte, avanza la caries, tú no sientes nada, no sientes dolor, en la dentina tampoco, pero cuando la caries ha logrado perforar hasta la pulpa o cámara dental, ahí empiezan los problemas. Cada vez que tomas algo frío o algo ácido, ya hay un contacto con las terminaciones nerviosas y te empieza a doler. Es ahí donde muchas personas recién acuden al odontólogo, él ve que es una caries profunda, ya la pulpa está comprometida, tiene que abrir todo el diente, tiene que sellar la pulpa porque si quedan bacterias aquí van a causarte una fuerte sepsis, ¿bien? Y básicamente el diente queda muerto, pero mantiene su función, bien, que es el poder masticar. Ahora, ustedes han notado que tienen distintas formas a nivel de los dientes, pero las posiciones se mantienen. En la parte frontal, bien, cuatro hacia arriba, cuatro hacia abajo, vamos a encontrar a los incisivos, que son dientes que tienen una corona aplanada, una corona plana, y tienen una raíz única, que es una sola y poco profunda. ¿Cuál es la función de los incisivos? Cortar sustancias suaves. Cuando estás comiendo tu galletita, por ejemplo, que es muy suave, los incisivos no tienen ningún problema. Cuando estás consumiendo una lechuga, un pedazo de vegetales, los incisivos lo cortan. Por eso que los herbívoros tienen incisivos muy desarrollados para cortar todo ello. Bien. Luego, hacia cada lado de los incisivos, dos arriba, dos abajo, encontramos a los caninos, los cuales presentan una corona cónica, una corona en punta, una raíz única y bastante profunda. Los caninos están bien anclados en las encías. ¿Y eso para qué? Ustedes han visto, por ejemplo, en las selvas, cuando los leones van a cazar a las cebras, gracias a los caninos, estos perforan tranquilamente la piel, generan un desgarro puntual, no en línea, no cortan de manera recta, sino puntual, y en ese momento, una vez que el animal cerró la boca, la cebra ya no puede zafarse, ya no puede escapar, porque los caninos están bien prensados, y como tienen una raíz profunda, tampoco se separan de los dientes. Quizás ustedes alguna vez, no sé si les han mordido un perro o han jugado con un perro, con una toalla, un trapito. Una vez que el perro cierre el hocico, bien, hasta que lo abra, no vas a poder soltarte. Cuando te mordió el yin, ahí perforó con los caninos y son tan duros que se mantiene bien anclado. Si los caninos hicieran un desgarre lineal, cosa que no hacen, pero algunos profesores le enseñan así, al momento que el león muerde, la cebra jala y escapa. Con una fuerte herida, pero lograría escapar. Bien, los caninos no permiten un corte lineal, solamente un desgarro puntual. Quizás también has visto cuando los gatos muerden, sobre todo cartón, dejan un pequeño orificio con sus caninos.
Luego, detrás de los caninos vamos a encontrar 4 arriba, 4 abajo, los llamados premolares. Estos premolares ya presentan una corona un poco más cúbica, ¿bien? Con 2 salientes. Y vas a notar que estos salientes tienen una forma ligeramente puntiaguda, lo que permite que entre arriba y abajo puedan encajar perfectamente. ¿Para qué sirven los premolares? Para cortar carne. Ahora sí, los caninos no cortan carne. Si alguna vez has tenido una carne dura, los caninos lo que has hecho es morder con el canino y con la mano jalar. Pero, por ejemplo, cuando tienes una carne y quieres cortarla, quieres triturarla, los premolares te ayudan en eso. Bien, sus 2 coronas se empatan perfectamente y permiten cortar entre ellas estos trozos de carne, las fibras de tendones, entre otros. La raíz de los premolares puede ser única, puede ser doble, pero es una raíz gruesa, permitiéndole soportar la presión al momento que realizas una mordedura. Por último, en la parte de atrás, aquí, 6 arriba, 6 abajo. En un adulto completamente desarrollado, encontramos a los molares, los cuales presentan ya una corona completamente cúbica o cuboidea, ¿bien? Y la presencia de 3 o 4 salientes. Y estos salientes no son en punta como los premolares. Con la lengua puedes tocar un premolar, vas a notar que tiene un cierto filo, un cierto corte, sino que los molares son más de punta roma, más aplanados, ya que entre ellos vas a poder triturar sin ningún miedo, ¿bien? Sustancias muy duras. Por ejemplo, te han dado habita tostada, lo mandas a los molares y cierras la boca sin miedo porque sabes que van a resistir a la presión. ¿Gracias a qué? A la forma de la corona y gracias también a sus raíces, que vienen a ser 2, vienen a ser 3, bien, de forma gruesa. Si tú intentas romper estas hábitats duras a nivel, por ejemplo, de los incisivos, se te rompen los incisivos, los vas a dañar. A nivel de los caninos, son 2 puntitas en sí, son de forma cónica, difícilmente vas a encajar entre ellos. Los premolares lo pueden hacer, pero también corres el riesgo de malograr la corona. En cambio, los molares no tienen ningún problema. Su corona está adaptado para ello, la raíz también para soportar la presión y trituras el alimento sin ningún problema. Bien. Los dientes y la lengua, ellos dos se encargan de la digestión mecánica. Los dientes para mascar, triturar, morder, cortar, todo ello. La lengua también lo hace, por si acaso. Cuando ustedes están tragando alimento, por ejemplo, ahorita traguen un poco de saliva, van a notar que la lengua se mueve hacia arriba, golpea el alimento con el paladar duro, ahí degrada, tritura un poco y luego lo envía hacia el resto del sistema digestivo. Bien, entonces los dientes y la lengua, los dos, realizan digestión mecánica. ¿Quién realiza digestión química a nivel de la boca? Las glándulas salivales. A nivel de la boca encontramos 3 glándulas salivales. La glándula parótida, que se encuentra justo entre la base de la oreja y la mandíbula. Por debajo de la mandíbula, la glándula submandibular y muy cercano a la lengua, por debajo de ella, la glándula sublingual. Estas glándulas son de tipo exocrinas, quiere decir que tienen presencia de conductos. Y para que te acuerdes cuál es el conducto de cada uno, recuerda que tiene que haber por lo menos una S. Sublingual ya lo tiene, submandibular también lo tiene, en parótida no hay S. Por eso que a la glándula parótida le corresponde el conducto de Stenón. ¿Bien? El conducto de Stenón. En la submandibular, esa M, voltéala, es una W, conducto de Wharton. Y en la sublingual, el que le queda, el conducto de Rivinus. Bien. Entonces, las glándulas salivales presentan cada uno su propio conducto. Todos deben tener por lo menos una S. Vean que hay una R, S, W, S y aquí le falta una P, le falta la S. Bien, glándula parótida, Stenón, para hacer cuál es Wharton, es el único que tiene una M, la volteas, una W y por último la lengua, el conducto de Rivinus. Bien. Las glándulas salivales liberan una sustancia conocida como tialina o también llamada amilasa salival. Te lo coloco aquí porque se escribe de forma distinta. La tialina empieza con P o amilasa salival, la cual se encarga de degradar carbohidratos. Pero ojo, no degrada los azúcares hasta la forma de monosacáridos, no obtienes nutrientes a nivel de la boca, sino que solamente degrada el 5% del almidón que nosotros consumimos a la forma de maltosa, un disacárido. Bien, tu cuerpo no puede absorber disacáridos, tienen que estar en la forma sencilla, la forma de monosacáridos. Entonces ya después esta maltosa tiene que ser reconvertida únicamente a glucosas. Bien.
Ok, chicos, entonces esto encontramos nosotros a nivel de la parte bucal. Una vez que la boca ya trabajó con el alimento, se forma el bolo alimenticio, tragas ese bolo alimenticio y va a pasar primero por una cavidad que se encuentra por detrás de la boca. A esa cavidad se le conoce como la faringe. Está por aquí. La faringe como cavidad se conecta con otras estructuras. Por ejemplo, con la parte nasal está conectado por aquí, con la parte bucal se conecta por acá y también hacia la parte de los tubos respiratorios y digestivos por acá. Estas zonas reciben nombres. La zona que se conecta con la nariz, rinofaringe. La parte que se conecta con la boca es la parte oral, orofaringe. Y la que se conecta hacia abajo, primero está la laringe y luego el esófago. A eso se le conoce como la laringofaringe. ¿Ok? La faringe también se conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio. Por eso cuando ustedes tienen una infección a nivel de la garganta, es muy común que se te inflamen los oídos, que se te bloquee la nariz con mucho mucus y también te duela fuertemente las cuerdas vocales o quedes afónico. Por eso que existe una especialidad conocida como el oto de oído, otorrinolaringólogo, ¿bien? Que va a estudiar las infecciones que ocurren sobre todo a nivel de la faringe. ¿Bien? Ahora, cuando el bolo alimenticio llega a la faringe y va a descender para continuar por las vías digestivas, aquí se encuentra por un lado con la laringe, que son las vías respiratorias, y por otra parte con el esófago, que es la vía digestiva. ¿Cómo hace en sí el alimento para saber qué vía escoger? Eso se hace gracias a una estructura llamada epiglotis, que se encuentra justo por arriba de la laringe. Ahora, chicos, muchos piensan que la epiglotis tapa, bloquea directamente la laringe, lo cual no es correcto, porque la epiglotis es una estructura que no se mueve. Entonces, ¿qué ocurre, profe? ¿Cómo es que puede bloquear? Si tú coges tu garganta suavemente, bien, agarras tu cuello y tragas saliva, vas a notar cómo tu cuello se mueve hacia arriba, sube y vuelve a bajar. Es ahí donde la epiglotis tapa a la laringe, ¿bien? La laringe y el esófago, los dos suben. El epiglotis tapa las vías respiratorias y el alimento únicamente pasa por las vías digestivas. Por eso que cuando estás tragando alimento y se te ocurre hablar, se te ocurre reírte, bien, vas a desbloquear a la laringe para que salga el aire y ahí el alimento puede ingresar por las vías respiratorias y empiezas a atorarte, empiezas a toser para liberar dichas vías. Bien. Ok, entonces el alimento pasa por el esófago y el esófago es un conducto largo que únicamente dirige el alimento desde la boca, básicamente, hacia el estómago, ¿bien? El llamado bolo alimenticio. Esto lo hace gracias a que las paredes musculares que están formados por músculo liso realizan un movimiento conocido como peristalsis o movimiento peristáltico. La peristalsis. Gracias a esta peristalsis, el alimento se dirige en un solo sentido. Significa, bien, que quizás toda tu vida has vivido engañado, que no importa si estás comiendo de pie, estás comiendo echado, boca abajo, de cabeza, como quieras. El alimento, una vez que llega al esófago, va a ir en un solo sentido. No depende de la gravedad. Si no, imagínate cómo comerían los astronautas. Quedaría todo atorado en la garganta. Bien, llega al esófago y se acabó. Hasta aquí, hasta la faringe, básicamente tú tenías control. Una vez que pasa por el esófago, la peristalsis se encarga de todo el proceso y tú no tienes control sobre el músculo liso. Bien, el bolo alimenticio, para poder llegar ahora al estómago, bien, nosotros vamos a darnos cuenta que el estómago es una estructura, es un órgano en forma de bolsa que presenta un lado corto, que está por acá, y un lado largo, un lado amplio, que está por acá atrás. El estómago, a su vez, presenta dos válvulas, dos zonas de cierre. Uno de ellos conocido como el esfínter esofágico inferior o también conocido como la válvula cardias, porque se encuentra muy cerca del corazón, mientras que el otro viene a ser el esfínter pilórico o también llamada la válvula pilórica. Bien, profe, ¿por qué el estómago debe tener estas válvulas, estos cierres? El estómago actúa primero como si fuese un buche.
Cuando tú vas a comer alimentos, bien tomas un gran desayuno, un gran almuerzo, tu cena, vas a comer solamente 3 veces al día porque todo ese alimento se almacena en el estómago. Y luego el estómago va procesándolo poco a poco. Tomaste tu desayuno, todo eso está almacenado aquí y luego poco a poco lo procesa hasta que se le acaba y nuevamente te da hambre a la hora del mediodía, a la hora del almuerzo y otra vez. ¿Por qué las válvulas? Porque cuando el estómago está procesando los alimentos, las paredes se comprimen para ayudar a mezclar junto con las enzimas, ayudar a mezclar el alimento y si no hubiese válvulas al momento que el estómago se comprime, el alimento escaparía. Bien. Por ejemplo, cuando se detecta una sustancia podrida, algo está mal a nivel del estómago, la válvula cardia se abre, el estómago comprime con fuerza y ahí induce el vómito. Bien, por eso que tú puedes botar básicamente lo que acabas de tragar. Profe, porque a veces tengo reflujo, he comido tanto que siento que me llega un acidito a la garganta, hasta que sube y baja y me molesta mucho. Eso pasa cuando llenamos demasiado el estómago y sobre todo cuando tomamos muchos líquidos. Está tan saturado, no cierra correctamente la válvula cardias que como se encuentra ligeramente abierto, los líquidos pueden escapar. ¿Y por qué tienes de rato en rato el reflujo? Porque son esos ratos donde las paredes se comprimen. Se empezó a comprimir, reduce el volumen, escapó el reflujo hasta la garganta y sientes cómo te quema y luego vuelve a regresar. Profe, ¿qué hago? Me han dicho que tome sal de Andrews, bicarbonato. No. Simplemente deja que tu estómago siga trabajando, tal vez un poco de ejercicio para agilizar el movimiento, pero no tomes bicarbonato porque tú no estás sufriendo de acidez estomacal. Puedes dañar a lo largo tu estómago bien de tanto consumo de bicarbonato. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con las funciones propias del estómago. Atento por aquí. Bien. Entonces el bolo alimenticio ingresó, se abrió la válvula cardias, llegó al estómago y va a empezar a ser procesado. Lo primero que debemos saber es que el estómago está formado por 4 paredes celulares. La capa más interna se conoce como la capa mucosa, donde vamos a encontrar a células de tipo exocrinas y endocrinas, células que liberan hormonas y células que liberan enzimas, liberan sustancias a cavidades. También vamos a encontrar a células que liberan mucos, ¿bien? Recubriendo con una gran cantidad de mucosa las paredes estomacales. Profe, para que no se consuma a sí mismo. No tanto. Más que todo para que el alimento no quede pegado. Bien, el mucosa es para evitar eso, que no quede pegado en las paredes estomacales y pueda continuar su viaje. Debajo de la capa mucosa encontramos a la submucosa, la cual tiene presencia, puede notarlo, vasos sanguíneos y también tejido nervioso. Las personas cuando empiezan a sufrir de la llamada gastritis, profe, me arde el estómago, cada vez que como siento que me duele, que me quema, ¿qué ha pasado? La capa mucosa ha sido perforada, bien, ha ido atravesando poco a poco y ha llegado a la capa submucosa. Como muchos nervios están quedando expuestos a estas sustancias ácidas, bien, es ahí donde se da la sensación de quemazón, la sensación de dolor. Pero algunos, yo conozco por ahí, bien, siguen tomando gaseosas, siguen comiendo a deshoras y luego pasan unas semanas y me dicen, ya no me duele, ya ves, ya me curé y no tenía nada que ver la gaseosa. ¿Qué ha pasado? De tanto daño que se ha generado, los nervios han muerto, han cicatrizado, pero la perforación sigue ahí. Por eso que la persona ya no siente dolor, pero el daño está ahí, presente. Bien, cuando atraviesas la capa submucosa, llegas a la capa muscular, donde vamos a encontrar fibras en un sentido, fibras en otro sentido, por eso que lo ven así, algunas alargadas, otros de otra vista de costado. Estas fibras musculares son las que permiten que las paredes estomacales se muevan, puedan comprimirse. La gastritis continúa, atravesaste la submucosa, ya no te duele, ya quemaste los nervios, atraviesas la muscular y la última capa que recubre el estómago es la capa serosa, la cual está formada por tejido conjuntivo, tejido conectivo, es lo mismo, donde también hay presencia de una gran cantidad de vasos sanguíneos. Si ya la perforación atraviesa la serosa, la gastritis se acaba de convertir en una úlcera y el contenido estomacal, los ácidos, pueden quedar libres dentro del abdomen, bien, generando mayor daño. Tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué ocurre cuando el alimento llega aquí? Número uno, ubicamos a las células mucosas liberando mucus, lo cual recubre todas las paredes mientras el estómago está trabajando, evitando que el alimento quede pegado y también en parte frenando la degradación propia del estómago. Luego encontramos a las células G, llamadas células G porque son las que liberan gastrina y la gastrina es una hormona, son células endocrinas, liberan la hormona a sangre. ¿Y qué hacen las células G? Van a hacer que las células parietales, por aquí,
liberen ácido clorhídrico. Profe, ¿el ácido clorhídrico es el que degrada el alimento? No, el ácido clorhídrico no degrada alimento. Aquí también vamos a encontrar a unas células conocidas como células principales, ¿bien? Las cuales van a liberar unas enzimas, una proteína conocida como pepsinógeno. ¿Bien? El pepsinógeno por sí solo no trabaja, no tiene una función alguna, no puede hacer nada. El pepsinógeno necesita ser convertido a su forma activa de pepsina. Y para que ocurra eso, el pH estomacal, la condición de acidez estomacal, tiene que estar ácido. ¿Bien? El pH estomacal tiene que ser ácido. Es ahí donde actúa el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico hace que el pH estomacal sea ácido y gracias a la acidez, ¿bien?, el pepsinógeno se convierte en pepsina. ¿Ok? Entonces, llegó el alimento, hay mucus presente, las células G fueron activadas, liberaron gastrina y activó las células parietales. ¿Pepsinógeno hay? Sí, hay pepsinógeno libre en el estómago, pero está bajo la forma de pepsinógeno. Cuando se liberó ácido clorhídrico, cambió el pH del estómago un pH ácido y recién ahí el pepsinógeno se convirtió en pepsina y la pepsina es una enzima que degrada proteínas. A nivel del estómago solamente se degradan proteínas. No se degradan azúcares, no se degradan lípidos, no se degradan ácidos nucleicos, solo proteínas. Y es por eso que también las células parietales liberan el factor intrínseco de Castle, o también conocido como el factor intrínseco de Castle, como quieran pronunciarlo, chicos, no hay problema. Este factor intrínseco de Castle va a marcar una vitamina conocida como la vitamina B12 o también llamada la cobalamina. ¿Bien? ¿Por qué hay? Porque la vitamina B12 principalmente se encuentra entre las fibras musculares, entre la carne. Entonces, como el estómago va degradando estas fibras, va degradando las proteínas, la vitamina queda libre. Y ahí el factor intrínseco de Castle va y lo marca, para que luego el intestino pueda absorberlo correctamente. Si el factor intrínseco de Castle no marca la vitamina B12, nosotros no podemos absorberlo, no es detectado y tenemos deficiencia, generando anemia perniciosa. Ahora, ¿por qué les mencioné que las gaseosas pueden causar gastritis? Las gaseosas vienen a ser productos carbonatados, bien tienen ácido carbónico, el cual al momento que tú consumes gaseosas, llegan al estómago y cambian el pH. Bien, hacen que el pH estomacal se vuelva ácido. Y es ahí donde el pepsinógeno cambia su forma de pepsina y empieza a buscar proteínas. Y la pregunta básica, chicos, para que salgan al receso, cuando toman gaseosa, ¿con qué lo toman? ¿Con qué alimento consumen una gaseosa comúnmente? Una ensalada. Tu pollito a la brasa lo Estofa. paso. Papas, ya valiste. Bien, tu pollito a la brasa lo paso porque es proteína. Y en ese caso la pepsina degrada al pollo. Pero comúnmente toman gaseosa con galleta, gaseosa con pan, gaseosa con la torta, con tus chips, con tus papitas, que son carbohidratos, son azúcares. La pepsina no trabaja sobre azúcares. Por eso que cuando tú consumes gaseosa es más común que presentes gastritis, porque la pepsina va a buscar cualquier tipo de proteína para empezar a degradar. Y al no haber proteína en los alimentos, degrada las paredes estomacales. Bien, entonces aparte de generarte diabetes por el exceso de azúcar, te va generando gastritis. Tener mucho cuidado. Si tomas gaseosa, por lo menos meterle una proteína de por medio. Bien. Bien, chicos, son las 2 de la tarde, tienen un receso hasta las 2:05, tómense un respiro, no se magia con la parte del estómago y regresando, bien, completamos la parte digestiva. Bien, pausa por aquí.